Pero yo recuerdo tener muchas ganas de entrar, de la curiosidad de entrar a ver qué había. Sabía que estaban inundados de agua. Dormía muy poco, lo que no quería es que le pasara nada. A mí eso toda la vida me ha estado dando vuelta por la cabeza, pero eso era imposible, ¿no? Quiero ser, ¿cómo se llama? Bellingham. No eres Bellingham, no es imposible. Pero de repente dices, hostia, ¿cómo se me ha puesto esto a tiro? Hoy, en un nuevo episodio del Filón, tenemos con nosotros a Celso Amor. Exploraremos los desafíos y triunfos detrás de una vida dedicada a la búsqueda incansable de sus sueños. Desde sus comienzos, en el proyecto de minera de Órgiva, Celso Amor ha enfrentado innumerables obstáculos en su camino. Apostó por una mina en la que pocos creían. Dejó su vida cómoda para emprender un proyecto donde las posibilidades de éxito eran escasas. Y así, mientras seguimos el camino de Celso Amor, recordaremos que la verdadera riqueza se encuentra en la pasión por lo que hacemos, porque en cada piedra, en cada historia y en cada corazón yace el potencial para alcanzar nuestras más grandes ilusiones. Os dejo para que descubráis cuál es el filón de Celso Amor. Hola, buenas Celso, es un placer estar aquí hoy contigo. La primera pregunta, ¿cómo te definirías? Buenas, José Luis. Muchas gracias por estar aquí, por acordaros de nuestro proyecto. Pues, bueno, básicamente principalmente soy un ingeniero de mina de Almería. Esa es mi definición simplificada. Muy bien. Y bueno, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia, yo me crié en Huércal, de Almería, en lo que era un pueblecito a 5 kilómetros de Almería. Ya no lo es, ya es un anexo de Almería. Y bueno, básicamente con mi infancia tuvo algunas peculiaridades, entre otras cosas que me crié con mis abuelos. Y bueno, y eso pues marcó bastante mi vida, ¿vale? Mi padre es geólogo, mi madre era farmacéutica. Y básicamente, pues bueno, además de ser un estudiante bastante malo y un poco cafre cuando era niño, pues sobre todo en las vacaciones de Navidad iba con mi padre, que es de Linares. Tenía mi abuela una casita en la Fundación de la Cruz. Y ya, pues con 10, 12 años, nuestro único hobby era ir a buscar minerales por las escombreras de las minas de Linares principalmente. Y eso, y ahí pues los paseos por aquellos lugares, mientras íbamos buscando nuestros cuarzos, galenas, marcasitas y demás, pues mi padre me iba explicando cómo era la formación de los minerales. Entonces pues empecé desde muy chico a saber algo de geología. Nos lo explicaba con mucha claridad y bueno, y eso iba asimilándolo y ahí me enganchó un poquito el gusanillo. Esto sería por los años, principios de los 90, finales de los 80, y estaba todo el poblado minero de la Cruz, estaba recién abandonado, pero parecía, no quedaba casi nadie, había algún vecino que otro por allí, pero parecía que llevaba abandonado 50 años. Entonces ya había un montón de construcciones en ruinas, quedaba la fundición de la fundición, todavía estaban fundiendo baterías de plomo, estaban fundiendo el plomo de las baterías, y había allí 4 o 5 personas, pero claro, habían pasado muy pocos años. De hecho, cuando yo iba para allá, todavía quedaba una mina que la llamaban la mina del cobre, que estaba abierta todavía. Pero a mí entre que la geología me gustaba mucho, de las explicaciones que me daba mi padre, pero lo que más me llamaba la atención, o sea, tenía como un deseo de haber vivido aquello funcionando. O sea, ¿tú cómo te visualizabas de pequeño? ¿Te visualizabas ya como minero o...? Lo que tenía yo era el deseo de ver eso funcionando, directamente. Era como una nostalgia de algo que no había vivido, pero era como decir... Había pistas de tenis abandonadas con plantas naciendo desde los bordes, todo abandonado, casas increíbles, las casas de los ingenieros, y luego pues, ermitas caídas. Entonces,
Y es que había pasado hace muy poco tiempo, es como si se hubiera... En cuestión de pocos años muy pocos años se vino todo abajo. Entonces, claro, mi abuelo paterno era practicante de los mineros y mi abuela era maestra de los hijos de los mineros. Pero claro, aquello había desaparecido, pero como hace muy poco tiempo, pero aquello parece que habían pasado muchísimos años. Porque tu padre era geólogo, pero tu abuelo tenía relación con la minería o... Mi abuelo paterno era el practicante de los mineros. O sea, vivía... Pues, practicante es... aquí se llama practicante para poner inyecciones a los dedos. Vale, como sí. Vale. ¿Y en tu infancia qué valores te inculcaron tus padres? ¿Qué recuerdas de...? Bueno, yo básicamente me crié con mi abuelo. Mi abuelo era mi referencia total, yo a mi padre lo veía muy poco. Y entonces mi abuelo para mí era Dios directamente. No hay nada, ni sí, a día de hoy sigue siendo todo. O sea, a mi entender, pues una persona muy buena. ¿Tú cómo definirías tu filosofía de vida? Porque después, a lo largo del podcast, irás contando tu historia, pero para que la gente se haga una idea, la audiencia, ¿cómo definirías tu filosofía de vida? ¿El trabajo, el esfuerzo forman parte de ella? Yo soy un iluso. El esfuerzo cuando hay ilusión. Cuando no hay mucha ilusión no me gusta mucho esforzarme. Entonces yo soy más que nada un iluso. Y no sé, pues ya te digo, lo que me marca, ¿sabes? Era eso, el ver un distrito minero funcionando. Y eso es lo que más... Desde muy chico tenía muchas ganas de entrar dentro de la mina, era imposible, estaba todo tapado y demás, solo estaban algunos pozos abiertos que eran peligrosos, pero yo recuerdo tener muchas ganas de entrar, de la curiosidad de entrar a ver qué había. Sabía que estaban inundados de agua, pero eso, entonces básicamente mi carrera ha sido un poco obsesiva con eso. Y bueno, antes de empezar con la profesión, ¿cómo fue tu etapa de estudiante y cómo fue la decisión, que por lo que has contado ya estaba bastante encaminada, de estudiar ingeniería de minas? Pues bueno, básicamente, claro, a mí empezó gustando mucho la geología, pero con el matiz de la vida minera, que me llamó mucho la atención. No recuerdo la edad exactamente, pero seguramente sean 11 o 12 años. Entonces tenía un tío, mi tío Antonio, y claro, mi padre es geólogo y demás, y yo apuntaba un poco para la geología, que me gusta mucho. Y mi tío me dijo, pero una persona más práctica, decía, los geólogos no tienen trabajo, los ingenieros de minas... Y yo, como muchas veces soy muy dócil, a veces, en algunas ocasiones, pues yo dije, bueno, me encaja. Entonces yo con 12 años, o 11, no lo sé exactamente, pues decido que voy a ser ingeniero de minas. Entonces, y me dice la nota de corte, me dice que con un 6, claro, eso cambiaría a lo largo del año, pero a mí en su momento me dijeron un 6 de nota de corte. Y entonces yo ya, tanto en EGB como en bachiller... A por el 6. A por el 6. Y todo lo que fuera a pasar del 6 me pareció un fracaso porque tenía que estar jugando al fútbol. Era el 6 y jugar al fútbol. Entonces, puede ser gracioso, pero en verdad fue un error por mi parte. Pues me gustaba mucho jugar al fútbol y eso, entonces hice el esfuerzo mínimo para entrar en mina. Luego ya bueno, en COU tuve que apretar, porque se me escapaba. Pero ya, sí, hasta COU fui muy mal estudiante, bueno, muy mal, para sacar mi 6. Sí. Y en COU ya sí tuve que esforzarme un poquito y ya en la carrera sí me lo tomé los primeros años muy en serio. Y entonces fuiste a estudiar a Madrid, ¿y cómo fue tu carrera universitaria? Pues los primeros años fue horrorosa. Los 2 primeros años, claro, me quité todas las asignaturas, que sabes que son lo más duro
me las quité casi a curso por año. El primer año probé todo. Lo que pasa que para mí fue un cambio muy grande. Yo al final me crió en un pueblo muy apegado, me crié con mi abuelo eran muy mayores, eran bastante mayores, pues yo sabía que esa separación podía ser un poco medio definitiva. Entonces pues fue duro. ¿Y tú ya más o menos tenías, o a lo largo de la carrera universitaria tenías una idea o te ibas haciendo una idea de lo que tú querías en tu carrera profesional o a lo que te querías dedicar? O... Meterme en un agujero. Me gustan todas las ramas, pero lo que me atraía de siempre era la minería interior. Bueno, sí. Cuando tú estabas estudiando la carrera, en ese momento no sé exactamente qué años serían, pero en minería interior en España tampoco habría mucha, ¿no? En ese momento. No, estaba prácticamente todo cerrado. Yo creo que Alquife cerraría en el 96, consideran 2 años con Alquife medio renqueando, y que yo conociera prácticamente no había nada. Prácticamente no había nada. Prácticamente estaba cerrado. Ya. Y entonces, una vez que sales de la universidad, ¿cómo son tus primeros contactos con la vida profesional, con tu carrera profesional? Esas primeras etapas de postuniversitarias, ¿cómo fueron? Bueno, yo básicamente, para resumir mis años de carrera, los dos primeros fueron de mucho estudiar. Cuando ya me quité todo, bueno, pues, claro, en mi segundo año de carrera, ese verano, muere mi abuelo, y ahí bajo un poco, me planteé un poco otras cosas. Al siguiente verano muere mi madre y ya me planteo todo. Entonces tuve la suerte de que ya me había quitado todo lo más difícil. Y entonces ahí, pues en cierta forma, pues desperdicié un poco años de carrera. Al final solo iba a las asignaturas que me gustaban, las que eran muy centradas en minería, y alguna otra que me llamaba mucho la atención. Y en cierta forma, pues empecé siendo bastante buen estudiante y terminé siendo bueno para sacarlo. Lo que pasa es que me seguía gustando mucho la minería. Entonces yo ya en cuarto, en el momento que pude, pues busqué al profesor Fernando Vázquez y le dije que me quería ir a Latinoamérica a una mina. Entonces en cuarto hice mis primeras prácticas en una mina, estuve 3 meses en la Caridad del Cobre. ¿La Caridad? A cielo abierto. Era ya una gran mina, ahora creo que es mucho mayor todavía, y fue una experiencia increíble. Me enamoré de México, por supuesto. Ya a partir de cuarto, de tercero, nunca más tuve septiembre, porque ya siempre me procuraba irme. En quinto me fui a Cuba, pero ya ahí de cachondeo. Ahí le tocaste una mina. Ahí me fui, seguramente engañaría, ya me voy a hacer una práctica, no sé. Y luego ya en sexto me fui a Perú. José Antonio Espí me buscó una práctica en Perú, y ahí sí fue minería de interior en una mina de oro, en el Copampa, y a eso sí ya me gustó mucho. De la minería de exterior también me gusta, cielo abierto, pero ya la minería de interior me encantó. ¿Y cómo fueron esos primeros contactos con la minería, tanto en México como en Perú? ¿Cómo era en aquellos entonces la minería en Sudamérica? Pues las dos experiencias increíbles. Pues primero, la nostalgia de algo que no había vivido, pero los dos casos eran pueblos. El de México era Nacozari de García, que era un poquito más grande, pero ver cómo un pueblo entero vive de la minería, para mí era una pasada. Y como todo giraba en torno a aquello. La mina en sí, bien, pero luego el pueblo está en el norte de México. Y claro, como se trabajan por relevos, pues siempre había gente en el pueblo, pues, en días de descanso y todo eso. Y llegar al pueblo y que durante todo el día, a cualquier hora del día, haya música, la gente se dedicaba a arreglar sus coches viejos, con las rancheras puestas, todos eran mineros, algunos minerillos por ahí medio borrachos. Y luego, como se juntaban, era una plaza con la forma de esta mesa, una plaza así ovalada. Y entonces era como la gente salía y se dedicaba a darle vuelta a la plaza toda la noche.
Pero porque iban dando vueltas, unos con el coche, otros paseando, bueno, podría tener 200, 300 metros de largo. Y en los bailes, pues era como me contaba mi abuelo, que pues las mujeres ahí, o sentadas pegadas a la pared y venía el mexicano con su sombrerillo y la sacaba a bailar. Y bailando hacían lo mismo, había un salón de baile muy grande en la plaza del pueblo, y hacían lo mismo que hacían en la plaza, bailaban dando vueltas. Entonces, y esa vida... ¿Bebiste mucho tequila? Algo. Algo. Hay que ser valiente para todo. Entonces, aquello me pareció increíble. Y luego, ese toquecillo de riesgo que tiene México, me gustaba. Ese toquecillo de peligro tus primeros contactos con el riesgo, ¿no? Con el riesgo, de verdad. No, es todo Europa, demasiado tranquilo. Y después Perú. Es el primer contacto con la minería subterránea, ¿no? Sí, entonces Perú, la mina estaba a 3.600 metros. Para llegar a la mina pasé por el punto más alto que pasó en mi vida con un Land Rover a 5.200 metros, pasaba la carretera así. Y claro, esto era un pueblo absolutamente aislado. Y básicamente era un pueblo minero. El otro era un poquito más grande. Y en este caso fue increíble, sobre todo por los compañeros. O sea, me cayeron muy bien los peruanos, me parecieron con un sentido del humor muy parecido a los españoles, no me lo esperaba. Y luego lo que pasa es que, claro, había muchas familias, realmente había bastante menos relación con la gente del pueblo, tuve yo menos relación con pero también era increíble ver cómo a 8 grados bajo cero las mujeres lavando la ropa en el río. Los niños pequeños jugando las cometas las hacían con bolsas de basura, de estas negras, así. Y luego había gente que ni siquiera sabía hablar español, que era un sitio absolutamente aislado. Y fue también espectacular, el sitio precioso y una experiencia increíble. Bastante buenas dos experiencias tuviste. Sí, eso sí. Y esa, pues, joder, la verdad que tuviste bastante suerte, ¿no? En tener esa iniciativa, porque muchos estudiantes no se lanzan a tener esas prácticas. Fernando Vázquez, pero José Antonio Espí me parece, le daba la oportunidad a todo el que quería y conseguía todas las plazas. A mí lo que me sorprendía es que la gente no lo hiciera. No lo hiciera. Porque yo cuando fui a Perú podíamos ir 4 y fui yo solo. Al año siguiente fue José María García. Y no sé si antes había. Además esto era de Buenaventura, que los Benavides estaban en la Moros de España. Yo tuve la mala suerte de no coincidir con... Era Alberto el hijo, no recuerdo. O sea, tengo la memoria hecha, ¿no? Pero además que el presidente de la compañía recibía a los estudiantes españoles y los conocía y le llevaba un seguimiento y estaba al alcance de todo el mundo. Ya. Y eso mucha gente no lo aprovechó. Y bueno, ¿cómo fue la etapa ya de post-universitaria y empezar a trabajar? Pues empezaste en España, ¿no? Sí. Pues bueno, me costó un poquito de trabajo, un poco. No sé, creía que ibas... en principio me fui a un trabajo, lo primero que pillé, que fue en los alrededores de Madrid, un proyecto que no tenía sentido, ahí promovido por un ayuntamiento, que ni recuerdo el nombre. Luego estuve a punto de entrar en Cobro Las Cruces, pero me pillaron con el nivel de inglés y que engañé un poco en el currículum y con el ACE, lo típico, el paquete de Office completo. Me cogió creo que era geólogo escocés. Y me hizo una entrevista de ACE en escocés, ni siquiera en inglés. Me dio una patada en el culo y entonces me fui a Dragado, offshore, en Puerto Real, donde principalmente construían plataformas petrolíferas. Y ahí estuve, no era lo mío, pero bueno, era una buena empresa, un buen sitio, pero no me gustó nada en absoluto. No me gustó el ambiente, con mucha competitividad entre compañeros, ¿no? Fue una experiencia que
muy mala. Me fui con muchas ganas a Cádiz y no me gustó nada. Entonces, pues busqué todo lo contrario, algo que tenga un poquito... A todo esto no me había ido a Latinoamérica porque mi abuela seguía viva y no quería perder. Yo estaba todo el rato pensando en irme a una mina de Latinoamérica, pero por lazos familiares no lo hice. Claro. Entonces conseguí me dieron un trabajo en una empresa de voladura familiar, con 25 personas, con bastante prestigio, trabajaba muy bien, muy serio, en voladura y Hinojo. Y bueno, pues tampoco era lo que a mí me gusta, pero recién salido, tirando voladuras, de repente verte con esa responsabilidad, tienes 25, 26 años, y con gente a tu cargo y todo eso, y con esa responsabilidad, digo, bueno, esto se le puede sacar partido un poco a esto, aunque no sea lo que me gusta, pero bueno, era una responsabilidad. Sí, una experiencia que podías sacar. Sí, sobre todo. Asumir esa responsabilidad, y una responsabilidad que muchas veces era fuerte, porque sobre todo disparábamos en obra civil, autovías, muchas veces debajo de tendido eléctrico, o en medio de un campo de naranja donde podía haber 50 personas recogiendo naranjas y tú no sabías dónde estaban, despejar todo aquello. Me cansé porque me faltaba a mí ahí ciencia, me faltaba ciencia. Y bueno, pues lo que hice, me fui de autónoma, me fui a hacer consultor y hacer proyectos para canteras y todo este tipo de cosas. Sobre todo Almería, por esta. Ahí, ¿qué pasaba? Pues que pues, también me sentía muy frustrado. Lo que pasa es que vivía muy bien, ¿sabes? Económicamente no era mala. Acababa de empezar y más o menos me defendía bastante bien, pero que me faltaba por todos lados. Redactar proyectos para que no valgan para nada, solo para trámites administrativos, pues no. ¿Qué sentías que te faltaba? ¿Qué es lo que se te pasaba por la cabeza o qué es lo que te frustraba en esos momentos? Hombre, sin ofender, para mí la minería es química. Y para mí, no quiero decir que sea, es para mí. Entonces, una cantera no tiene química. Si no hay química, para mí no es minería. No quiere decir que no lo sea, para mí. Entonces, yo necesito otra cosa. Necesito leyes, necesito concentración, necesito eso. O sea, digamos que te faltaba un poco el reto intelectual, por llamarlo de esa manera. Sí. De la minería metálica. No, de aplicar el conocimiento, lo que habíamos aprendido durante la carrera, de saber cómo se forma un yacimiento. En una cantera no hay eso. Que no quiero decir que no haya cosas muy interesantes en eso, pero para mí no lo era. Y por en esas experiencias seguías formándote y estudiando geología, que es lo otro. Sí, claro, pues eso, me dedicaba mucho tiempo a estudiar por el tema de los software mineros, que en mi época en la escuela no se estudiaba nada. Me pillaba alguno pirata por ahí y dedicaba un montón de tiempo a saber utilizarlo cuando no tenía perspectivas de que lo fuese a utilizar nunca. Claro. Y luego sí formándome en cosas, pero claro, yo ya para esa época yo estaba casado y tenía 2 niños pequeños. Y estando muy bien y muy cómodo, hablé con mi mujer y le dije, nos vamos a Latinoamérica, nos vamos. Y bueno, si consideras que eso tiene que ser así, es así. Entonces, yo estaba terminando un proyecto con la empresa Juan de León, en aquel tiempo era CRS, estaba colaborando con ellos. Y estábamos haciendo el inventario de explotaciones mineras de Andalucía. Y me tocó la provincia de Córdoba con otro compañero, la provincia de Córdoba y la provincia de Granada. Yo creo que hice la mitad o sea, había como 100 explotaciones abiertas y cerradas. Y entonces
hice la mitad de Granada, la parte que me correspondió, hice casi todo Córdoba, y ya que habíamos medio terminado aquello, me llama, era Ángel Redondo, me llama y me dice, Celso, él vivía en Madrid, y dice, Celso, se han escapado una explotación en Granada. Digo, a mí no, ¿cuál? Dice, la de Lújar, dice, la Sierra de Lújar. Digo, no, yo no sé. Dice, no, me tocaba a mí, pero puedes ir tú, yo estoy en Madrid. Digo, claro, hombre. Y total, que contacté con el dueño, y esta mina se había cerrado en el año 89, y el que era el último director, había sido geólogo de aquí, y el último director de mina, se encargó un poco de cerrar todo esto, pues 10 años más tarde, son el 98, el 99, estaba caducada y solicitó el concurso para tener él la concesión. Yo cuando vine aquí sería el 2009, o sea, llevaba 10 años con la concesión, pero prácticamente no trabajaba, lo justito para cumplir con el plan de labores, lo justo, ¿no? Sí, para mantenerla, ¿no? Y claro, cuando yo venía de la Junta de Andalucía, él me recibió, dice, ya vienen aquí a molestar. Y bueno, al principio fue un poco arisco, pero a medida que me fue enseñando la galería y yo iba mostrando un interés, pues al final acabó la conversación, pues yo le dije, se llama Andrés Gutiérrez Rabi, le dije, Andrés, si quieres poner en marcha la mina, cuenta conmigo. Y nada, y ahí yo seguí con mis cosas, planeando. Se quedó ahí, ¿no? Un poco. Ahí, claro, no, aquí no había nadie trabajando ni nada. No había nadie. La mina estaba totalmente desmantelada. Aquí, esta mina fue de Peñarroya, una multinacional, y claro, cuando cerraron, pues intentaron recuperar, se quitaron un poco de en medio, y este señor se ocupó después de vender todo para chatarra, todos los raíles de la mina, había kilómetros. Hubo una empresa durante 4 o 5 años solo viviendo de sacar raíles de la mina. Se vendieron todas las palas de mina, se desmanteló el lavadero y bueno, no había nada. Entonces, pues eso, me ofrezco a colaborar con él si hiciera falta, y a los 2 meses me llama porque los llama unos comerciales, una empresa que se dedicaba a comprar fluorita en México y venderla en España, le habían cortado el suministro y se habían quedado sin fluorita. Entonces tenían los clientes, pero no tenían fluorita. Y entonces en ese momento me llaman para emprender, para ver qué se puede hacer. Vale. Ese es tu primer contacto con la mina, y ya empiezas a trabajar aquí para suministrarle a esa coyuntura concreta, o pensabas que ya...? No tenemos ni idea de lo que íbamos a hacer, no tenía sentido ninguno, no había maquinaria, no había planta de concentración, no había nada. Lo que pasa es que la empresa esta comercial del País Vasco, pues no sabían, ellos compraban material, compraban fluorita y vendían fluorita, sin hacer nada, sin elaborar nada. Si hubieran sido zapatos hubiera sido lo mismo. Sí, eran traders de... Sí, entonces, ellos no sabían dónde se metían, y yo me lo tomé como una oportunidad para, en vez de irme a Latinoamérica, pruebo aquí. Casi seguro que hay fracaso, pero algo aprenderé. Bueno, entonces veo que por lo que cuentas fue un poco fortuito el encuentro con esta mina, ¿no? ¿Y cómo fueron esos inicios, y cómo te unes al proyecto y te lanzas a tu andadura con Minera de Órgiva? Pues básicamente eso fue una aventura que no podía salir ni medianamente bien. O sea, aquí el tema fue el señor que era propietario de la mina. Claro, vienen 2 personas del País Vasco que tienen, o sea, que son comercializadores de fluorita. Y luego yo me he ofrecido por otro lado a ayudarle con la explotación. Este señor pues, tenía conocimiento de la mina,
pero ya estaba jubilado. Entonces, piensa, estos que son del País Vasco y pueden vender la florita, tienen que tener pasta. Y entonces me dijo, le voy a proponer que se hagan mis socios, para así tenemos la venta asegurada de florita. Y entonces yo le dije, bueno, yo tengo mi trabajo en Almería, que vivo muy cómodo, la mitad del tiempo trabajo en bañador en el sótano de mi casa de Cabo de Gata, y si cambio esta vida yo también quiero, o sea, yo me hago socio también. Y claro, como la mina estaba totalmente cerrada, pues comprar lo que en principio era el 25% era prácticamente regalado, no era nada. Entonces, pues me pregunté, digo, ¿me lo puedo permitir? Digo, bueno, sí, pues, tenía un poco de dinerillo, pero estoy hablando ¿qué objetivo saqué? Mi objetivo era probar, o sea, era como una aventura. Yo te digo, Tú te lanzaste, pero tampoco sabías dónde te iba a llevar mucho el proyecto. No, pero lo que pasa es que, claro, mi sueño era reabrir un poblado minero. Y eso era imposible. Vuelves a la infancia y a la ilusión de la infancia, claro. y viste la oportunidad. A mí eso toda la vida me ha estado dando vuelta por la cabeza. Pero eso era imposible, ¿no? Quiero ser, ¿cómo se llama? Bellingham. No eres Bellingham, no es imposible. Pero de repente dices, hostia, ¿cómo se me ha puesto esto a tiro? Bueno, a tiro, relativamente a tiro. Pues digo, vamos a probar. Creo que me costó mi participación 20.000 euros o algo así. Digo, bueno, en vez de comprarme un Seat Panda, pues en vez de hacer un máster, voy claro. ¿Qué pasaba? Cuajó aquello, era una mina que estaba prácticamente a punto de volver a ser abandonada, y cuajó aquello, y bueno, pues yo tenía que seguir trabajando, porque esto no tenía actividad. Pero ya entre los 4 socios, pues cogíamos un poquito de dinero de nuestro sueldo y contratamos a 2 mineros. Ni siquiera eran 2 mineros, a 2 del pueblo. Uno más valiente y otro un poco menos. Y entonces, claro, llega claro, nos venimos para acá. No tenemos maquinaria. Tenemos un grupo de electrógenos de estos de gasolina de 7 kVA. Y ya está, y nada, y un pick-up, solo tenemos eso. Entonces vamos a sacar floritas. Entonces nos lleva pues, Andrés, que era el que conocía esto, venga, vamos a picar ahí. Vamos a alquilar una retro de 3 toneladas y vamos a picar en este sitio. Picábamos en aquel sitio. Picaba ahí con un martillo neumático manualmente, ¿no? No, empezamos con las floritas. Entonces lo que pasa es que claro, picábamos con las floritas. Nos habían pedido un camión, habíamos conseguido que vamos a hacer un 25 toneladas de prueba. La picábamos, allí estaba la florita, supuestamente era buena, yo no tenía ni idea, no se distingue, o sea, tú necesitas estar tiempo aquí para saber distinguir la florita de la dolomía y muchas veces de la caliza, y aun con tiempo muchas veces tienes dudas, o sea, de viso no es fácil. Claro, aquello lo picábamos, tenemos que devolver la máquina porque ya 2.000 euros al mes más cada trabajador, otros 2.000 y pico euros, y en verdad, claro, resultaron que la gente, los que son mis socios actualmente del País Vasco, no eran ricos, eran personas normales, gente que tenían que trabajar fuera para meter dinero. Entonces, luego no tenemos ni para machacar el material, entonces tenemos que buscarnos una cantera, que lo primero lo llamamos a la del Padul, pero claro, ahí se contaminaba con la caliza. Total, que conseguimos vender un camión, aquello no daba la ley a la acería, pero como había amistad así, pues, algún camión que otro pudimos vender. Pero claro, no tenemos nada, es imposible. Entonces se nos ocurrió, bueno, la florita en aquel entonces era como 100 euros la tonelada, y bueno, sin maquinaria, la galena, pues, no el plomo, sino la galena, pues puede rondar sobre 1.000 euros la tonelada. Así, mal hecha la cuenta, con 10 veces menos movimiento de tierra, obtenemos lo mismo.
Pero como no tenemos máquina, pues tenemos el grupo de electrógeno de 7 kVA, alquilamos un Hilti, un martillo eléctrico, me acuerdo que costaba 3,85 € al día, y nos fuimos a los pilares de cuando esto era una mina de plomo, de galena, a picar pilares a mano. Y nos poníamos casi siempre los dos mineros, a veces yo le ayudaba, de vez en cuando mis socios también, aunque fuera a recoger, o sea, picábamos los pilares y cogíamos la galena en la mano y la íbamos echando en saca. Y en saco. Entonces, claro, aquello no se veía por ningún lado. Mientras tanto íbamos buscando dónde vender ese plomo, no sabemos, y conseguimos, en la fundición de Marruecos de Oudab, dijeron, bueno, os vamos a comprar el plomo, bueno, nos costó muchísimo porque estábamos comprando barcos, ¿no? O sea, ¿cómo nos tenéis que conseguir 200 toneladas si queréis que os compremos algo 200 toneladas? Pues ahí pues, tardamos 4 o 5 meses en conseguir las 200 toneladas, pero claro, cuando las conseguimos vender eran 200.000 €. O sea, de no tener nada, de repente 200.000 €. ¿Qué hicimos con los 200.000 €? A buscar cuantas más máquinas mejor, pero viejísimas. Compramos 2 palas de bajo perfil, la otra vez no las compramos. Y entonces ya con eso ya sí por lo menos tenemos capacidad de entrar en la mina, porque antes muchas veces íbamos con dumper, donde el que llevaba el dumper tenía que ir agachado porque la mina era de 2 metros, era un desastre. Claro, compramos esas 2 máquinas de perfil bajo, pero aquello no andaba ni para atrás. Tardamos 2 o 3 semanas en subirla desde la carretera hasta la mina. Y Celso, perdón, porque ¿cuál es un poco la historia de esta mina antes de ya seguir contando tu andadura? Pues bueno, básicamente es una mina histórica, hablan de época de los romanos, incluso anterior y demás. Nosotros la evidencia que tenemos es de época musulmana y algunas inscripciones que hemos visto de 1500, no sé cuánto. Entonces, aquí el auge de la minería del plomo está a finales del 19 y principios del 20 en principio, pero aquí pues había mucha minilla independiente que eran medio arrendadas y bueno, y había un montón de pozos. Se me ha olvidado el dato, pero había un montón de pozos, un montón de gente trabajando aquí, pero sin estructura ninguna. Luego se habla que había 59 minas de plomo y 5 de plata, ¿no? Sí, en total, más o menos. Sí, pues. Entonces aquí a principios del siglo XX viene un ingeniero belga y empieza a darle un poquito de significado a esto, empieza a estudiar un poco la geología y a ponerle un poco de ciencia al asunto. Y consigue reunir unas cuantas minas y a crear un poquito de estructura de minas. Antes era cavaba pozo con su propietario y una galería y demás. Se va haciendo con una serie de permisos y empieza a darle un poquito de estructura. Y ya esto empieza a tener datos, un poco de geología, de cómo estaba formado, de cómo era el pliegue y demás. Y en los años 40, Peñarroya, que era una multinacional con capital francés, que tenía muy importante en la minería del siglo XX en España, pues empieza a hacer las negociaciones para comprar la mina. Y compró una mina de plomo. Entonces empieza a trabajar el plomo y aquí en esta mina el plomo, las mineralizaciones de plomo son muy heterogéneas, muy erráticas y lo mismo un año había años de grandes ganancias como años de pérdidas terroríficas. Entonces eso lo van aguantando hasta finales de los años 60 y entonces empieza ya a oírse un poco más sobre la fluorita, ¿no? Aquí la fluorita era era cáncaro para ellos. Entonces empiezan a interesarse por la fluorita y deciden hacer un gran estudio, el estudio más grande de investigación geológica de la sierra, donde participa entre otros Guaino Vejero, que creo que fue su primer trabajo. Pero ya pues, el hombre era muy destacado, era bastante joven, pero comandó un equipo de geólogos bastante grande.
Yo creo que estuvieron en torno directamente 8 geólogos, con sus campañas de sondeo, con reconocimiento de levantamiento de galerías. En aquel entonces había 140 kilómetros de galerías ya. Eso lo levantaron entero, crearon el modelo geológico y crearon una ubicación. Fue el primer modelo geológico que hay de toda la zona, de todas las minas. Y con mucha colaboración de geólogos franceses, también de prestigio. Entonces ahí, a finales, ya nos metimos casi, a principios de los años 70, ya por fin esto se decide que esto no es una mina de plomo, esto es una mina de fluorita con mineral secundario plomo. Y ya pues se toman las medidas pertinentes para ello. Las galerías que eran de la sección justa para que cupiese una vagoneta, pues lo hemos pasado con el plomo, que ya necesitábamos mover más toneladas que con el plomo. El plomo era un poco extracción relativamente manual y entonces pues ya hubo un ensanche de galerías, se realizó el carril por el que hemos subido y se empezó a programar en una ampliación del lavadero, ya con una planta de flotación, con una inversión importante y se le dio un salto muy grande a esto. Y entonces cuando tú empiezas con el proyecto de minera de Órgiva, te encuentras los diferentes métodos de explotación que habían tenido tanto en el siglo XIX con galerías de casi uno por uno, ¿no? Sería, o 1,5 por 1,5, y ya luego las galerías que hacen Peñarroya, que ya van con vagonetas, algunas con locomotora, que ya tienen una sección un poquito más grande, ¿no? En la primera época de Peñarroya, mientras explotaban el plomo, introducen la vagoneta. A lo mejor quizás estuvieran ya de antes, pero bueno, hubo una época del plomo que eran vagonetas. Pero luego ya cuando deciden que esto es una mina de fluorita, ya lo que hacen es comprar palas de perfil bajo y ensanchar galerías, pero una galería de 5 metros cuadrados, lo justo para que quepa una pala de perfil Lo bajo. justo, vale. Entonces, el tema es que seguían trabajando perforando a mano con martillo neumático. O sea, mientras otras empresas, Minersa, Almagrera, ya tenían su jumbo aquí en Sierra de Gádor, ellos hasta el final siguieron perforando a mano y un poco... O sea, para unas cosas era muy avanzado y para otras se quedaban un poco atrás. Un poco atrás. Bueno, y esa es la coyuntura que tú te encuentras con una información geológica más o menos, ¿no? Detallada. Yo creo muy buena. O sea, es un gustazo ver los informes. Sí, y lo que pasa era una información geológica además como muy conservadora. Muy conservadora. Aquí lo que decía Andrés, que era el que conocía esto, decía, no todos siempre tenemos que ubicar 600.000 toneladas. El año siguiente otra vez 600.000 y 600.000 y 600.000. O sea, como que si no lo sé hasta ahora. Y ahora pasa lo mismo. Ahora yo tengo un poco más, un número un poco más alto en la cabeza, pero los planos están 600.000 y siguen 600. Porque eran muy, muy conservadores al ubicar. Y bueno, ¿cómo es el desarrollo de la minería actual de Minera de Órgiva y cómo fue evolucionando con el paso de los años desde el inicio a... Bueno, básicamente nos hemos quedado antes en que compramos unas palas muy viejas, muy poco a poco, con mucho sacrificio, se fueron poniendo en marcha. Y hubo un momento que yo creo que fue clave. A mí, yo no sé, si me gusta mucho escuchar a la gente, o sea, y muchas veces ahí se me queda, pero lo que me van diciendo ahí queda almacenado. Luego no me acuerdo de nada, pero la idea es... Entonces, aquí nosotros trabajamos con retroexcavadoras alquiladas, ¿no? Una retroexcavadora normal, donde el operario estaba picando, y yo, mientras estuvimos así trabajando, yo no sé cuántos meses estuve sin dormir. Estaba muy asustado porque ahora ya conocemos bien cómo funciona la roca, ¿no? Una mina es una mina y siempre hay que estar alerta, pero allí no dormía. Entonces vino a visitarme el que era mi jefe, José Antonio Hinojo, el que me dio trabajo en la empresa voladura, que pues, hemos conservado siempre una relación muy buena y yo admiración por él. Y lo estuvo viendo, o sea, cómo picábamos el plomo.
y cuando estábamos picando a mano. Y me dijo, hay unos robots de demolición que van con mando de distancia, con control remoto y no sé qué, y te puedes poner a picar ahí, pero lo que Leo se pone allí, elige el sitio. Y cuando vimos que teníamos un poquito de capacidad económica, nos pusimos en contacto con la empresa que distribuía esto, vinieron a hacer unas pruebas y joder, de repente, por lo menos el aspecto de explotación de minas cambió todo. Y eran unas producciones muchísimo más grandes, con muchísimo más seguridad, y además tenemos en esa época tenemos unas mineralizaciones buenísimas. Ahora otra vez, pero había épocas que no tan buenas. Entonces hacemos unas producciones gigantes, lo que pasa es que no teníamos plantas de tratamiento. No podemos controlar la ley, claro, cuanto más producía, más te iba bajando la ley. ¿Vale? Y Celso, ¿cómo fuiste gestionando tanto en ti mismo como en el equipo, como en los mineros, la incertidumbre de que realmente no conocías hacia dónde iba el proyecto, esos momentos de crisis, de inseguridad, de miedo? ¿Cómo conseguías gestionar esas sensaciones? Pues, dormía muy poco. Era muy complicado porque al final siempre íbamos creciendo, al final la gente nos iba tomando más en serio y los trabajadores que teníamos iban confiando más en el proyecto. Iba subiendo la responsabilidad mucho más rápidamente que los medios que teníamos. Entonces se pasaron épocas muy difíciles, muy difíciles. Entonces no sé cómo aguantar, la verdad que no tengo ni idea. Una vez que te metías en el proyecto realmente era voy para adelante con todo y da igual lo que pase. Sí, no, lo único que no quería es que le pasara nada a nadie. Perdón por la interrupción, solo es para deciros que lleváis la mitad del podcast. Si habéis llegado hasta aquí es porque os está aportando valor. Quería daros las gracias por el apoyo y deciros que para seguir creciendo y mejorando el podcast nos viene súper bien que le deis al botón de suscribirse. Notaréis la mejora en los próximos episodios. No os molesto más, seguid disfrutando del episodio. Bueno, yo había perdido un trabajo cómodo, pero tenía la posibilidad de hacer algo con un poquito de repercusión. Entonces eso pues ya está, no pasaba. Si pasaba esto, pues me iba a Latinoamérica, que era lo que estaba previsto. Lo que sí tenía mucho temor es que le pasara algo a alguien que viviera. ¿Y qué papel jugaba la perseverancia y la determinación en este camino y qué es lo que te motivaba a no abandonar cuando había momentos de crisis? La verdad que siempre se pasaba por la cabeza, pero bueno, pues no escuchar al sentido común, que el sentido común decía abandona. Pero no, aguantar. Al final, pues lo más importante de cualquier tipo de proyecto, aguantar. No había... ¿Y qué habilidades crees que han sido necesarias en este proyecto o qué crees que habilidades has tenido tú que ir fomentando para que el proyecto tirara adelante? Una de las cosas, no sé si es una habilidad o un defecto, es valentía. Posiblemente sea más defecto que habilidad, pero bueno. Luego, pues... ¿Por qué ves que la valentía puede ser un defecto? Porque te puede llevar al fracaso más absoluto, no sé. No sé si es... A lo mejor. Era imprescindible, pero también es muy peligroso. Hay algo que hay que medir mejor. Pero bueno. Y otra de las cosas, al final, en muy poco tiempo desarrollé una capacidad de decidir muy rápidamente y muchas cosas. Guiarme mucho por lo que me decía mi cabeza, lo que salía así, lo que da mi cerebro. Cuando entraba a
a razonar mucho, a darle muchas vueltas a las cosas, muchas veces entra en un bucle que al final terminas con decisiones que son peores que las que te salen un poco de forma natural. Entonces, eso sí, una capacidad de tomar decisiones brutales constantemente y muy importantes que bueno, que desarrollé. Básicamente, mis socios andaban en Bilbao y aquí decidimos las cosas entre los mineros más aventajados y yo. Y yo siempre me he guiado mucho, con sus opiniones. Una vez que estaba el proyecto un poco lanzado y ya pues teníais las primeras palas de perfil bajo y digamos que el proyecto estaba creciendo, pero digamos que ya estabais un poco cómodos con la situación o que iba la cosa un poco mejor, ¿se te pasaba por la cabeza oye, ya vamos a dejar de arriesgar, vamos a mantenernos como estamos, no hace falta crecer más, o tu idea era seguimos creciendo? No era posible, no era estable, o sea, no era un proyecto que podía quedarse así. O sea, era un inicio de proyecto y yo siempre he visto que no era estable, pero ni ahí ni mucho más adelante. O sea, estábamos iniciando algo, no se puede quedar ahí. O sea, no puedes dejar a un niño con 3 años de por vida. Entonces, en el momento en el que adquirí esas primeras palas de perfil bajo, que estaremos como en torno al año 2012. Aquí está, 2011. ¿Cómo continúa un poco la aventura? Pues bueno, buscamos, nosotros extraíamos, bueno, adquirimos los primeros robots, los primeros robots de demolición, y podemos conseguir uno en propiedad, no sé ni cómo, pero lo podemos conseguir en propiedad. Y ahí ya podemos tener cierta producción, cierta envergadura. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahora necesitábamos fidelizar clientes. Básicamente los clientes nos hacían el favor de comprarnos floritas porque mis socios tienen relación incluso personal con ellos, de muchos años vendiéndoles, casi todos eran acerías del norte de España, pero no podemos garantizar la ley. Entonces, como no tenemos dinero, buscamos el método de concentración más barato que existía y no tenemos agua. Entonces era una mesa simétrica, mesa neumática, pero básicamente aquello era una bandeja vibrando y con un aire, se regulaba un caudal de aire por abajo, de forma que pusiera un poquito en suspensión, sobre todo las calizas y los carbonatos en general, y entonces en esa suspensión no tocaba la bandeja y se iban hacia un lado, y la florita, que tiene un poquito más de densidad, sí tocaba la bandeja y como iba vibrando salía hacia el otro lado. Entonces eso era a lo único que podíamos acceder, es imposible otra cosa. Aquello nos costó 80.000 euros. Luego tendríamos que tener machacadora, criba y las cintas correspondientes, las tolvas. Entonces ahí a la machacadora no la prestaron, la criba no la prestaron, amigos y con eso prestado habíamos solicitado los permisos. Esto sería 2011. O sea, fue muy pronto, la primera evolución fue muy rápida, no parábamos. Sin dinero, pero muy rápido. Entonces yo había solicitado los permisos para instalar la planta aquí en la sierra. Y no llegaban los permisos, no llegaban, estaba paralizado. Y ya la decisión fue: o instalamos la planta o cerramos. Muchas veces hemos tomado esa decisión: o hacemos esto o cerramos. Entonces instalamos la planta ahí, sin que hubieran llegado los permisos, estaban solicitados hacía bastante tiempo. Ahí en ese momento ha sido el único momento en el que hemos tenido problemas con la administración. Bueno, no vamos a entrar en detalle de todo eso, pero ¿qué pasó? Que cuando llevamos un mes con la planta ahí funcionando, nos propusieron una sanción gigantesca y el desmantelamiento de esa planta inmediatamente. Y ahí sí que peligró el proyecto. Ahí lo pasamos fatal. Entonces la solución que tuvimos fue la única solución, porque claro, ya estábamos arruinados prácticamente.
Entonces estamos buscando, en todo el municipio de Órgeva no hay sitio, no hay terreno industrial. Entonces no sabemos qué hacer. Entonces contratamos con una empresa que tenía una cantera aquí en Verde de Navalla, en el pueblo de al lado, bueno, hasta 15 o 20 kilómetros. Y como estaban medio parados, tenían su planta de áridos, pues llegamos a un acuerdo para utilizar su método de trituración y clasificado y poner nuestra mesa densimétrica. Y nos fuimos allí alquilados. Claro, el coste del transporte era muchísimo mayor y luego el arrendamiento era muchísimo mayor. Y el método de concentración era bastante mediocre. Bueno, es mediocre para separar fluorita de dolomía, que tiene una densidad muy parecida. Y ahí, esto tuvo que ser 2012, incluso 2011, que ahora no me imagino que fuera todo tan rápido. Y te voy a contar todas anécdotas de esto. Ahí empezamos ya con ese método de concentración, la recuperación era bajísima, era muy baja, pero conseguíamos cierta ley, sobre todo 75, 85 era casi imposible llegar. Y ahí primero nos hicieron nuestro primer encargo de un barco, pero es que yo creo que sería 2012, no puede ser 2012. Y joder, aquello parecía como de broma, ¿no? Me acuerdo que eran 1000 toneladas a Ucrania. 1000 toneladas a Ucrania. A Ucrania, porque aquí vendíamos un poquito a España, era España, a Getafe, y de repente se presenta aquel reto. Ahí, para sacar 200 toneladas, la que teníamos que liar con ese método de concentración, casi todo era estéril, menos mal que lo vendíamos a cementeros, a CEMEX principalmente. Pero bueno, aquello, a base de retrasar el barco una y otra vez, al final estábamos consiguiendo las 1000 toneladas. Era en el mes de marzo. Fue la última vez que llovió en la Alpujarra. Claro, la flota la tenés que vender seca. Llovieron todos los días de marzo. Nosotros mandamos al puerto del mineral y todos los días de marzo llovieron. Faltó un día allí cubriendo aquello con manta. Cuando al final mi socio era el encargado de todo el tema comercial. Yo estaba más aquí. Pero como estaba en el País Vasco, me dice, mira, va a llegar el barco y acerca. Yo no había tenido contacto con la gente del puerto ni nada. Dice, ve allí a recibir, que tienes que firmar no sé qué, no sé cuánto. Y yo irme ahí con el proyecto recién casi empezado, es que yo creo que fue hasta 2011. Y de repente ves que viene un barco por allí, y yo allí en el puerto, digo, ¿qué hago yo en el puerto? Y ver que viene un barco para ti. ¿Qué pasa? Ahí de repente fue consciente, digo, ¿qué hemos liado? O sea, ¿cómo viene un barco para mí? No me merezco ni un dumper. Entonces, ahí fue muy fuerte. Ese primer barco fue fuertísimo, conseguimos venderlo. Y luego, ¿fue un empujón muy grande al proyecto? Sí, sí fue un empujón, claro, vender 1000 toneladas. Nosotros en aquel momento, creo que recordar que teníamos la capacidad de producir 200, 250 toneladas al mes con la planta esa, era un verdadero desastre. Y luego, de esa época, lo más espectacular que hicimos fue, nosotros habíamos contratado con una empresa, se puede decir, porque me voy a retener, eran unos piratas totales, era una empresa muy mala, habían conseguido tener una serie de maquinarias muy grande a base de subvenciones que no se merecían y estaban debiendo a todo el mundo y eran muy piratas, pero era en el único sitio que podemos. Y lo iban a embargar, supimos que lo iban a embargar. Y entonces, claro, si lo embargaban, creíamos que le iban a precintar la cantera con toda nuestra maquinaria dentro, con nuestro método de concentración dentro. Y aquello se hacía insostenible, la relación con ellos era insostenible. Y entonces planificamos hacer una planta de medio denso aquí. Claro, también enlazado con el barco, sin entrar una cantidad de dinero, para mí al principio era imposible pensar en que podemos hacer una planta de medio denso, era absolutamente imposible. Pero porque hasta ese momento todo lo que iba entrando en la empresa lo ibais reinvirtiendo, ¿no? Constantemente. Hasta ese momento no, hasta hoy. Hasta ese momento no, hasta hoy.
Sí, sí, lo hemos reinvertido todo, absolutamente todo. De hecho, en ese momento mis socios empezaron a tener, yo sí tenía que tener sueldo porque yo había dejado mi vida completamente, pero mis socios tardaron seguramente 3 años en tener sueldo, 3 o 4 años. Empezamos todo. Y bueno, creemos que aquello iban a presentarlo y se nos iba a quedar nuestro método de concentración allí. Y, joder, ¿qué hacemos? En ese momento ya seremos en torno a 25 personas trabajando entre planta y mina, 25 o 30 personas. Y hablamos con todos, tenemos muy buena relación siempre con todas las empresas de aquí, los que tienen grúas, los que nos suministran unas cosas y otras. Y planificamos en una noche, la planta era grandecilla, tenía sus acopios, tenía sus tolvas, grandecilla, ¿no? Como una planta de una cantera pequeña, pero sí. Bueno. Y planificamos con todas las empresas subcontratas y con todos los mineros, nos quedamos al oscurecer a 2 kilómetros de la cantera esta. Y con 3 o 4 grúas de todos los del pueblo, de gente de Motril. Y cuando cerraron la cantera, nosotros tenemos llaves porque estábamos ahí, cuando se fueron los canteros, entramos todos y en 14 horas desmantelamos la planta y nos la trajimos para acá. Y tengo grabada la secuencia, pero es alucinante. Todo el pueblo desmantelando aquello para que no se nos quedara allí presentado. Ahí había una unión entre la gente brutal. Y era apoyando el proyecto sí. a tope, ¿no? Y conseguimos rescatar toda nuestra maquinaria porque veíamos que esa gente acababa con nosotros. Y entonces ya os ponéis el objetivo de montar la primera planta aquí en la propia mina, ¿no? Claro, nosotros para hacer esa huida heroica, es que claro, hace mucho tiempo ya habíamos empezado, ya sabíamos que íbamos a tener muchos problemas y ya habíamos empezado a pensar en la planta de medio denso aquí en la mina. No hay sitio. Entonces la llamamos ligeramente avanzada. Bueno, habíamos hecho el hueco de... Ya había hecho la cámara, ¿no? Cámara. La primera cámara. Habíamos previsto tener 500 toneladas para vender para el espacio ese en el tiempo en el que no tenemos método de concentración, entre que desmantelamos una planta y empezábamos con la otra, pero 500 toneladas se nos quedaban cortísimos. Si no, 20, 30 personas, esos 500 toneladas no da de comer a toda esta gente. Pero bueno, ahí también lo pasamos fatal, porque se nos había acabado el material para vender y esta planta no estaba con la puesta en marcha. Y cuando dices que lo pasáis fatal, ¿cómo intentabas tú mantener la compostura delante de los empleados? ¿Los empleados al formar parte sabían también que la cosa estaba mal? ¿O en esa época... ¿Cómo gestionabas tú esa...? En esa época es que éramos casi todos uno. Nosotros cuando montamos la planta de medio denso, pues no sé, trabajamos 12 a 14 horas, nos bajamos al pueblo, nos tomamos una cerveza y el día siguiente otra vez ahí durante meses. Y éramos todos uno y pues la verdad que no sé cómo, nunca dejamos de pagar sueldo, ni nunca, ahora mismo no les sé decir cómo lo hicimos. ¿Cómo fue todo el proceso de montar la planta de medio denso dentro de la propia mina? Porque sois de los... Vamos, hay 2 minas en todo el mundo, o 2 o 3 minas en todo el mundo que tienen una planta dentro de una mina subterránea, ¿no? Pues una locura, mira. Yo no veía solución, yo me iba por todos los sitios, daba vueltas por todo el entorno a ver un sitio donde todo esto, claro, era siempre con mucha prisa, porque no teníamos tiempo de estar 2 años tramitando nada. Yo me iba por todos sitios, incluso ahí a Sierra Nevada, a ver un sitio, una cantera, un algo donde poner, y no había manera. Y dije, joder, pues dentro, y me decía mi socio, esto es más de la cabeza. Y Antonio Gago, que es nuestro jefe de planta desde el 2011, desde la primera planta que tuvimos, me decía, ¿qué te pasa en la cabeza?
Una vez más la ilusión, ¿no? Sí, Te movía. y digo, bueno, y desde dentro, ya está. Digo, bueno, dime otra alternativa. No había, si la plaza de Mina es inexistente. No hay plaza, no y luego, espacio. aunque hubiera sitio, no teníamos tiempo para tramitar nada. Sin embargo, en el interior, o sea, todas las autorizaciones ambientales son prácticamente inmediatas. Al no ocupar monte público, no tener impacto visual, no tener emisión en la atmósfera, no tener todo esto, era inmediato. Lo que pasa es que tenemos que hacer la cámara. Entonces la cámara, pues, no sé, tiene 80 metros de largo y lo justo, están recortadas las paredes hasta las esquinas de las cribas, y va a lo justo, porque no teníamos presupuesto. Y ahí la encajamos. Y bueno, ¿cuál fue el siguiente paso en la evolución de...? Pues el siguiente paso, las cuentas eran que nosotros, si antes te he dicho que aquella planta tenía la capacidad de 200, ahora hago memoria, vuelvo un poco atrás, yendo muy bien podía dar entre 400 y 500 toneladas al mes, yendo muy bien, con una recuperación metalúrgica muy pobre. Entonces, la planta de medio denso se diseñó para obtener un producto de unas 1000 toneladas al mes. ¿Qué pasó? Contratamos también a un experto, un experto que había trabajado todavía en inglés, Gordon, para asesorarnos en cómo se construía aquello. No habíamos trabajado nunca nadie con aquello. Y nos pasó que cuando arrancamos, que ya no tenemos material para vender, aquello no funcionaba. No funcionaba. No hubo manera. Y de hecho se fue nuestro asesor inglés y quedó sin funcionar. Y no sabemos muy bien qué pasaba. Pero ya nos quedamos solos y le estuvimos haciendo unos retoquillos ahí que desaconsejaban. Y bueno, teníamos un problema en el ciclón, tenemos problemas sobre todo en el escurridor, en la malla del escurridor. Y allí hicimos todo lo que dicen los libros que no hay que hacer, pero empezó a funcionar. Y bueno, y lo que pasa es cuando vimos la primera florita, la florita esta, la única que es un poquito fea del mundo, casi, es negra y blanca, pero no, esos tonos violáceos o verdes o incluso amarillos que hay por ahí, no, es menos cristalina. Pero cuando veíamos aquellas floritas mojadas salir por allí, perfectamente distinguían las floritas de la dolomía, el precio que tenía y joder, ya hemos triunfado. Hemos triunfado. Entonces sí, conseguimos, si íbamos medio bien en la mina, conseguimos 1000 toneladas al mes, ya era un salto. Y eso es un salto de Era un salto, ya te estoy hablando de 2014-2015. Y ya sí, y ahí empezó ya a tener la empresa unos beneficios muy adecuados. O sea, ya empezamos a ir facturando, cuando estábamos con el medio denso, 3,5 millones, 4 millones de euros. Y con sus beneficios correspondientes, en torno al 10-12% de beneficio. Pero no cogemos el dinero, error. Lo reinvertimos en la planta de espirales. El medio denso trabajaba de 6 milímetros hasta 30. Nos faltaba la fracción fina por concentrar, que la seguíamos vendiendo cada vez peor vendida a los cementeros. Entonces nos fuimos a intentar concentrar esos finos. Vale, o sea, digamos de la planta de medio denso, el rechazo, esa parte era una granulometría muy fina que vendíais a la cementera, y para sacar mayor provecho a esos finos montáis la planta de espirales. Claro, la planta de medio denso se había montado, yo creo, el escurridor sería de los años 40, fue de Unosa. La machacadora cedida por Antonio, que se la pagamos hace 3 o 4 años. O sea, Antonio, el propio que trabajaba. El propio, sí. La criba de un amigo de Almería, Eva. Y en la planta de espirales compramos espirales nuevas. Fue la primera compra nueva. La primera compra de no segunda mano. Y la bomba y eso.
Y entonces con las espirales, ¿qué pasaba? Con las espirales conseguíamos una ley muy buena, pero también la recuperación era mala. Pero sí, con las espirales ya sí conseguimos constantemente un 85%. Y ahí ese producto fino en España o en casi toda Europa no tenía cabida, pero en Turquía sí lo querían. Entonces ya fue cuando empezamos a vender a Turquía. Entonces ese salto, por resumir un poquito, esa fue la época más tranquila. Si tuvimos 3 o 4 años que éramos personas en vez de... entonces ahí ya pasamos a producir, a poder vender unas 1.500 toneladas y ya casi a facturar 6 millones de euros y ya tener beneficios de 500.000 euros al año. Otra cosa. Y ¿puedes explicar un poco cómo es el mercado de la florita a nivel mundial? ¿Cómo vendíais? ¿Qué productos son los que se venden en el mercado? ¿Son más valorados? ¿O cómo funciona un poco el mercado de la florita? Bueno, nosotros hemos estado siempre enfocados en el mercado del metalúrgico. Al principio hemos tenido metalúrgico básicamente desde el 70, 75 hasta el 85, 88. Se utiliza en acería, ¿vale? Como fluidificante, bueno, lo que hace es reducir la viscosidad de la colada para favorecer que las impurezas suban hacia arriba y de arriba son arrastradas, sube como una nata y se arrastra de forma que le quitan la impureza al hierro. Nos hemos apoyado en el mercado del cementero. El cementero tiene un valor muy bajo, no es tan importante el uso de la florita, de hecho la mayoría de las cementeras no utilizan florita, y bueno, y era un mercado un poco en decadencia. Pero el principal uso de la florita es para el grado ácido, que básicamente se manda a hacer ácido fluorídrico principalmente y a partir de ahí todos los derivados del flúor. Lo que pasa es que el grado ácido te exige un 97% de pureza y que tenga menos del 1% en sílice, con lo que si no hay flotación no hay grado ácido, porque tienes que liberar todo para ver el 97% es prácticamente la perfección. Entonces no es como el cobre que te va al 30, te puede ir al 30. Entonces, pero en este caso... ¿Y vosotros competís contra la florita de qué países? El mercado en Occidente, vamos a olvidarnos de China que no sabemos lo que pasa por allí. En Occidente básicamente manda a México, en florita metalúrgica y en ácida casi. También puedo cometer errores porque no me dedico al tema comercial, ¿sabes? Pero México manda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Impone sus reglas, tiene distintos distribuidores en distintas zonas, donde él manda y dice, a ti te voy a dar tantas floritas este año, a ti tantas, a este precio, y manda. Hay mercados que son menos atractivos para México, como España, porque sabemos que estamos un poco ya no tenemos industria. Y España, Portugal, un poquito Francia, y el área mediterránea no hay gran cantidad. Entonces México ahí no insiste mucho. Donde sí hay mucha acería en Turquía y allí llega. Entonces allí impone un precio y no hay manera. Pero sí, dentro del Mediterráneo, menos Turquía, hay un mercado en el que nos podemos mover muy bien. ¿Qué hacemos? Ellos tienen una mina increíble, que básicamente les sale el metalúrgico directo. Ellos hacen el ácido con las obras del metalúrgico o como les da la gana, ¿vale? Pero entonces tenemos donde entra México fuerte, en España entra un poquito, pero donde entra México fuerte es muy difícil, a no ser que te adaptes. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fabricamos a medida. ¿Tú qué quieres? Esta ley, esta granulometría, ¿Lo quieres en sacos de 25 kilos o lo quieres en pipa? Y se lo hacemos. Vale. México dice, ahí lo llevas, México, haz lo que puedas con el precio y punto. Entonces, en Turquía, pues claro, tenemos esa competencia de México, allí llega el producto un poquito más caro, pero luego tenemos competencia por el otro lado de Irán, Pakistán, Afganistán. Entonces estos tienen unas minas increíbles también, de arranque directo y demás, pero no dan la seriedad. Estos, bueno, ya sí van teniendo plantas de concentración y demás, pero no son fiables. Entonces ahí también tenemos nuestro mercado, pero Turquía, aunque tiene mucho volumen, es el mercado más difícil que tenemos.
Y bueno, una vez que estáis en esa situación en la que es bastante favorable y bastante mejor que los años y todos los esfuerzos que habéis hecho hasta llegar a ese punto, si la cosa iba bien, ¿por qué planteáis un paso más allá? Bueno, básicamente vimos que había un límite, habíamos alcanzado un poco un techo y yo creía que ese techo no podía ser muy estable, había que dar un paso más. Al final los métodos de concentración que teníamos, la recuperación era mucho mejor que los primeros años, pero yo creía que no iba a ser suficiente para evolucionar en el proyecto. Y eso es lo que os empuja a la planta de flotación, ¿no? Claro, entonces nosotros ya pensamos para seguir creciendo, el único método que consideramos que podía ser viable era hacer una planta de flotación. Entonces ahí se produce un gran cambio, ya ahí sí planeamos hacer una gran inversión de casi 6 millones de euros y ahí ya sí contamos con los bancos. Como estábamos tan saneados, los bancos nos dieron el dinero sin la financiación sin ningún tipo de problema. Y en paralelo queríamos pasar de una capacidad de procesar mineral de 10 toneladas hora a 25 o 30 toneladas hora. Entonces, a la vez hicimos las dos grandes inversiones. Una era hacer una galería de desarrollo en la cual cupiesen camiones, palas de más tonelaje, y en paralelo hacer la cámara que alberga la planta de flotación y la planta de flotación en sí. Entonces hicimos una apuesta doble y muy grande. Y bueno, en esa estáis ahora. ¿Qué proyectos tenéis en el futuro? Y después también habéis abierto una nueva mina en una sierra cercana, ¿no? Sí, en Sierra de Gádor. Bueno, aquí el tema está, nosotros tenemos previsto sobre 2015-2016, ya tenemos previsto, la verdad que habíamos previsto para 2018 tener la planta de flotación, no fue tan rápido, conseguimos instalarla en el 2021, pero luego estaba previsto seguir con la mina de Gádor y luego con un yacimiento de alabastro que tenemos en la provincia de Almería, ¿vale? Y todo eso iba más o menos un poco encaminado y tenía sentido, ¿no? Era una progresión que yo creo que tenía lógica. El problema está en que nosotros cuando instalamos la planta de flotación, pues aunque yo tenía estudiado perfectamente cómo se había flotado aquí la florita, que había causado muchos problemas, y Peñarroya había invertido mucho dinero y mucho conocimiento en desarrollar el método de flotación para esta explotación, decidimos que íbamos a contratar al experto mejor del mundo en flotación de florita. ¿Qué pasa? Que este señor no tiene en consideración las particularidades de la florita de Órgiva, que había sido considerada como la más difícil de flotar del mundo. Pero ya Peñarroya había dado con la solución. Con la receta, con la solución. Entonces, ¿qué pasa? Que tratamos de flotar la florita como se flota la mayoría de la florita en el mundo. Y esto nos da pie a un año y medio, prácticamente un año y medio, donde no conseguimos ni la recuperación, ni muchas veces llegar a la ley, y encima seguimos en paralelo haciendo inversión, terminando otras líneas de la parte de flotación. Seguimos con la inversión en galerías, con casi 80 personas trabajando y no sacamos producto. Entonces eso nos sume en una crisis tremenda que hace que se corte toda la planificación que tenemos. Llega un punto en que nos tenemos que ir a ERCE, después de haber estado muy sana y todo, la economía fenomenal en el último año, llegamos a un punto crítico. Antes de irnos al ERCE, nos buscamos la forma de probar las recetas que había desarrollado y patentado Peñarroya. Y ahí vemos que los resultados inmediatamente son favorables, pero un poco demasiado tarde. Entonces se nos crea un agujero, habíamos perdido todos los clientes, ha habido meses hasta los que no hemos vendido nada, con 50-60 personas en plantilla.
Y bueno, pero ahí luchando, resistiendo, que en un año y algo hemos conseguido recuperar los clientes, tenemos más clientes que antes y el precio de la florita casi se ha duplicado. ¿Qué pasa? Que tenemos un agujero muy grande. Entonces, ese agujero tan grande estamos viendo cómo superarlo. Tenemos el compromiso, porque nos han apoyado muchísimo desde la Junta, desde el Ayuntamiento de Berja. Tenemos el compromiso de abrir esa mina, la tenemos que abrir como sea, a mayor escala o a menor escala, pero tenemos que abrirla. Y entonces, ahora lo que estamos haciendo es restriccionando todo, viendo, ahora es heroica, pero de verdad, porque ahora hay mucha gente, mucho dinero lo que se debe, mucho dinero. No es que se deba, no son pérdidas, están ahí invertidas, pero hay que pagarlas. Entonces, ahí se nos ha roto bastante el ritmo. Entonces, ahora estamos viendo estrategias, viendo con quién nos podemos pues asociar para tirar el proyecto para adelante. Lo que pasa es que volviendo un poco atrás, aquí esta mina se la había ofrecido a mucha gente. Durante 10 años de parada se la había ofrecido a mucha gente y nadie vio lo que está. Nadie vio el potencial. El potencial de esta mina. Esta es una mina de verdad. Yo ni siquiera mis socios se dan cuenta que es una mina de verdad. Esta es una mina donde han trabajado 300 personas y puede ser muy rentable. Nos falta músculo y estamos viendo a ver cómo quién se puede unir a nosotros. No queremos vender ni queremos nada, queremos que alguien se una, alguien con conocimiento y con un poquito de músculo financiero. Si volvieras atrás, cuando estabas haciendo el inventario minero y te lanzaste al proyecto, ¿volverías a hacerlo? Depende a la hora que me lo preguntes. No lo sé. No lo sé. No lo sé. A veces no, a veces sí. No sé. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando en emprender y más en el mundo minero, que tiene esos miedos y esas dudas? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo? Como en la tele, no lo hagan en su casa. Puede ser peligroso, no lo hagan en su casa. Bueno, el consejo, nosotros hemos pecado, hemos tenido muchísimo acierto y algunos errores. Lo que pasa es que normalmente los errores suelen tener más consecuencias que los aciertos. Entonces, nosotros hemos pecado no le hemos dado la importancia al tema financiero. Nosotros hemos tenido una crisis de un año, quizá un poco más, que la puede tener cualquier mina, pero nosotros, siendo una empresa tan pequeña, en un proyecto mucho más grande que la capacidad de la empresa, no lo puede solucionar. Eso seguro que le ha pasado al recinto, a todas las minas. A Peñarroya le pasó durante 7 años, pero era una multinacional que lo podía contar. Entonces, no solo hay que pensar en la minería y todo esto que es tan bonito, hay que pensar en las cosas que para mí es bastante más fea, que es el tema financiero, el tema y ahí hemos pecado. Cuando los bancos nos daban todo el dinero, todo el capital, no todo, pero nos apoyaban sin mirar, ahí hay que haber aprovechado. ¿Qué características crees que debe tener un líder en el mundo de la minería y en el caso de un director de mina o un director de proyectos como el tuyo? Primero, ilusión y pasión por lo que hace, eso está claro. Y luego una constancia que yo no tengo, o sea, tiene que ser muy constante, pero sobre todo pasión y creer. Sí. Bueno, ya tenemos para finalizar las 2 preguntas que solemos hacer a todos los invitados del filón. La primera es ¿cuál es tu filón? Y bueno, la idea del filón es
la pasión, tu vocación, algo que haces bien y te apasiona? Bueno, que hago bien, ¿no? Entonces no es filón. Entonces, no, a mí lo que me ha llevado a todo esto son dos cosas. Una es reactivar una comarca minera, o empezar un proyecto nuevo, pero reactivar una comarca minera bueno, es lo mejor. Entonces, joder, tengo el objetivo se ha conseguido durante años y puede ir a mucho más. O sea, lo que me daría pena es que esto no terminase de cuajar. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es la piedra que te encontraste? Eso pensado como alguien que te marcó, un hecho, un hito importante que te definiera como profesional o en tu vida. ¿Cuál es la piedra que te encontraste? Bueno, básicamente yo me rijo, mi religión es mi abuelo, la memoria de mi abuelo. Y eso, para el negocio, hay unas cosas que son buenas y otras cosas son malas. Eso es lo que me marca todo, por eso terminé la carrera. ¿Por qué tu abuelo te marcó tanto en tu carrera profesional? O sea, ¿él te guió de alguna manera hacia la minería o...? No, él al final era albañil, terminó teniendo una empresa de construcción, pero aunque era de un carácter distinto al mío, era un poco más antigua usanza, donde a los empleados pues, se les hablaba un poco más fuerte, como sigue existiendo, ¿no? Él siempre ayudaba a los empleados, le daba dinero, daba mucho a la gente. Aunque tenía un carácter fuerte, en el fondo era muy buena gente. Y yo lo que pasa es que he tratado, cada vez lo consigo menos, he tratado de ser muy humano con la gente. Lo que pasa es que es complicado, es muy complicado. La gestión de la gente, del personal, la gestión de los recursos humanos es una de las cosas más complicadas en el mundo de la empresa. ¿Cómo lo has llevado tú? Aquí el Alpujarra, el 70 al 80% de la gente es magnífica, muy fácil trabajar con ellos, son gente dura, noble, demás. Lo que pasa es que siempre hay unos pocos que son ingobernables, no valoran eso, pero aquí se puede trabajar muy bien, aquí la gente es magnífica. Pues bueno, Celso, muchas gracias por acogernos aquí en tu casa y nada, muchas gracias y larga vida a Minera de Órgiva. Muchas gracias. Hasta luego.